Hola, bienvenidos a mi ecosistema. Hoy nos hemos desplazado hasta aquí para explicaros mejor qué es un ecosistema. Así que vamos con la explicación. Un ecosistema es el conjunto de especies que habitan en un lugar determinado y que interactúan entre ellas y que interactúan también con el ambiente del lugar en el que viven. Por tanto, podemos llamar ecosistema a un lugar muy grande como la selva en la que hemos estado antes, a un lugar no tan grande como puede ser un lago o incluso a un lugar muy pequeño como puede ser un charco. El conjunto de especies que habita en ese ecosistema se llama biocenosis. Y el área que ocupan esas determinadas especies se llama biotopo. Vamos a desarrollar esto un poco más. El biotopo, por tanto, es la parte sin vida del ecosistema, es decir, la parte inerte, formada por las rocas, el agua, la tierra, así como otros factores abióticos. Abióticos quiere decir sin vida, como puede ser la luz, la temperatura o la presencia de agua. Por otra parte, la biocenosis o comunidad biológica la forman todos los seres vivos que habitan en el biotopo, es decir, los factores bióticos del ecosistema. Biótico significa con vida. La comunidad biológica o biocenosis está formada por organismos de diferentes especies. Se denomina población al conjunto de individuos de la misma especie presente en una comunidad biológica o biocenosis. Por ejemplo, en el bosque mediterráneo nos podemos encontrar poblaciones de nutrias, poblaciones de zorros, poblaciones de ciervos, etcétera, etcétera. Pero antes de nada vamos a volver a recordar la definición de ecosistema. Decía así: un ecosistema es el conjunto de especies, la biocenosis, que habitan en un área determinada, el biotopo, y que interactúan entre ellas y con el ambiente. Importante, un ecosistema no solo es la biocenosis y el biotopo. Además de la biocenosis y el biotopo, tenemos que añadirle la interacción que hacen estas especies con su medio, con el biotopo. Si observamos este bosque mediterráneo, vamos a pensar 3 segundos. ¿Qué interacciones podéis ver entre biotopo y biocenosis? Pues por ejemplo, yo veo este zorro que bebe agua. Interacción entre algo vivo, biocenosis, el zorro, y algo del biotopo, el agua. Otra más, pues esta nutria que se está refugiando en una madriguera. Interacción entre la biocenosis, la nutria, y el biotopo, la roca. Venga, otra interacción entre biotopo y biocenosis. Pues por ejemplo, los pájaros y las aves rapaces que utilizan la velocidad del aire, del viento, para volar. Pero no solo hay interacciones entre biotopo y biocenosis. En este bosque mediterráneo también podemos encontrar interacciones entre las diferentes especies, es decir, entre biocenosis y biocenosis. Por ejemplo, ¿qué interacción entre diferentes especies podemos encontrar aquí? Pues por ejemplo, este lince que intenta cazar a la rana. Estamos viendo un caso de depredación. O esta abeja que está tomando néctar de las flores. O por ejemplo, estos ciervos que están comiendo hierba. Interacción entre dos partes vivas del ecosistema. Pues vamos a reforzar lo que hemos aprendido y ahora nos vamos a trasladar al bosque atlántico. Como vemos, el biotopo del bosque atlántico es muy parecido al biotopo del bosque mediterráneo. Un sustrato, presencia de agua, luz que hace que las plantas puedan realizar muy bien la fotosíntesis,
una temperatura quizá un poco inferior a la del bosque mediterráneo, pero en definitiva el biotopo está compuesto por las partes abióticas del ecosistema. Por otro lado, la biocenosis estará formada por diferentes poblaciones, como población de conejos, de lobos, de carpas, de diferentes tipos de setas. Pero lo que ya sabéis es que el ecosistema no solo lo forma el biotopo y la biocenosis, también lo forma la interacción entre ambos. Vamos a ver qué interacciones podemos encontrar en esta imagen. Venga, una interacción biotopo con biocenosis. ¿Cuál podría ser? Pues por ejemplo, esta carpa que nada en el agua. Y una interacción de biocenosis y biocenosis, es decir, una interacción entre diferentes especies. Fijaros, esta salamandra que se está comiendo a la lombriz. Entonces, como ya sabéis, hay dos tipos de interacciones entre la parte inerte, el biotopo, y la parte viva, la biocenosis. Y interacciones entre los diferentes organismos que forman la parte viva, biocenosis. Vamos a ver primero de ellos las interacciones entre el biotopo y la biocenosis. Antes de nada, debemos de saber que todo lo que haya en el biotopo influye en la biocenosis. Para ello, los diferentes organismos que forman la biocenosis han tenido que sufrir un proceso de adaptación, es decir, adaptarse a los factores abióticos del ecosistema. Pues, por ejemplo, los pájaros para volar han desarrollado alas, diferentes animales para soportar el frío han creado pelo y grasa en su cuerpo, diferentes organismos que tienen hábitos nocturnos pues han creado grandes ojos para poder ver a sus presas. Eso es lo que vamos a ver en esta parte, las diferentes interacciones entre biotopo y biocenosis. La primera de ellas, las diferentes adaptaciones a la luz, ¿vale? A la presencia o ausencia de luz. Lo vamos a ver primero en las plantas. Por ejemplo, las plantas, para captar más luz, sabéis que las plantas necesitan del sol para hacer la fotosíntesis. Entonces, plantas que estén en un lugar más sombrío, es decir, que le llegue menos luz, han desarrollado hojas mucho más grandes para poder captar más cantidad de luz. Otras plantas han desarrollado un mecanismo que es el de trepación. ¿Qué es lo que hacen? Trepar hasta llegar a alcanzar la luz. Imaginaros una selva muy frondosa, una selva que está llena de árboles. Pues esas plantas lo que hacen es trepar por los árboles hasta alcanzar la luz y alcanzar el sol y poder hacer así la fotosíntesis, es decir, poder captar así mejor la luz. Otras plantas, como ya conocéis los girasoles, lo que han hecho es una adaptación para poder orientarse hacia la luz. Sabéis que los girasoles son capaces de girarse a lo largo del día para poder captar mejor la luz. Pero no solo las plantas se han adaptado a la presencia o ausencia de luz, también los animales. Por ejemplo, los topos, que como siempre viven debajo de tierra, es decir, en oscuridad, han perdido los ojos, pero a cambio tienen grandes receptores táctiles y auditivos para poder saber dónde están las presas y por dónde van. Las rapaces nocturnas aprovechan la ausencia de luz para cazar. Para ello desarrollan grandes ojos y oídos para poder localizar mejor a sus presas. Otros animales, como los murciélagos, también de hábitos nocturnos, han desarrollado la ecolocalización, una especie de radar para saber tanto dónde están las presas como localizarse en la oscuridad. También hay adaptaciones a la presencia o ausencia de agua. Una de las más comunes, la del cactus. El cactus ya sabéis que vive en lugares desérticos, donde el agua es bastante escasa. ¿Qué es lo que ha hecho el cactus? Pues ha reducido al mínimo el tamaño de su hoja y lo ha convertido en púas y ha engrosado su cuerpo para que todo el agua que pueda coger retenerlo para tiempos de sequía. Las plantas desarrollan una capa impermeable llamada cutícula que protege a las plantas de la pérdida de agua y de una posible desecación en el futuro. Los reptiles desarrollan escamas que protegen su cuerpo y evitan la evaporación excesiva de agua cuando hace mucho calor.
Otro tipo de adaptación es a la temperatura. Algunos animales, como por ejemplo los osos, acumulan reservas durante la estación más cálida y hibernan durante la estación más fría, estando totalmente inactivos. Así evitan perder energía. Algunas aves, durante las estaciones frías, migran a lugares más cálidos. Y los árboles de hoja caduca, durante las estaciones de frío, pierden sus hojas para evitar un coste excesivo de energía. De esta manera, hemos visto la interacción entre la parte viva, la biocenosis, y el biotopo. Y ahora vamos a ver la interacción entre los diferentes elementos vivos de un ecosistema, es decir, entre la biocenosis. Entre los organismos vivos, la biocenosis, puede haber dos tipos de interacciones. Entre los organismos de la misma especie, que se llaman relaciones intraespecíficas, y entre los organismos de diferentes especies, relaciones interespecíficas. En las relaciones entre individuos de la misma especie, la primera que nos encontramos es la competencia intraespecífica. Cuando una población crece, los recursos se vuelven limitados, es decir, no hay suficientes recursos para abastecer a toda la población. Entonces, los diferentes individuos de esta población compiten para obtener ese recurso. Por ejemplo, algunos mamíferos que luchan por conseguir a las hembras. Aparte de la competencia, nos encontramos también las asociaciones. En ellas los individuos se unen para obtener beneficios entre ellos. La primera que nos encontramos es la asociación familiar, donde organismos emparentados se unen para el cuidado y amamantamiento de las crías. En las asociaciones gregarias, individuos no necesariamente emparentados se unen con un fin, por ejemplo, defenderse, buscar alimento, migrar. La asociación estatal está constituida por un grupo de individuos jerarquizados entre sí. Estos individuos suelen estar diferenciados anatómicamente y fisiológicamente. Un ejemplo de ello son las abejas, donde forman una sociedad que se reparte en el trabajo. Por ejemplo, la abeja reina es la que se encarga de la reproducción, es la que pone los huevos para toda la colmena. La obrera, por su parte, son siempre abejas, hembras infértiles, que se encargan de construir y mantener la colmena. Por su parte, el zángano son abejas machos, que se encargan de fecundar a la abeja reina. El último tipo de asociación es la asociación colonial, formada por individuos procedentes de un mismo progenitor, que permanecen juntos durante toda su vida. Aquí también suele haber un reparto del trabajo. Una parte de la colonia se encarga de alimentarse, otra parte de la colonia se encarga de la defensa, otra parte de la colonia se encarga de la reproducción, es decir, las diferentes partes de la colonia se reparten el trabajo haciendo que parezcan un solo individuo. Ahora pasamos a ver las relaciones entre individuos de diferentes especies. La primera que vamos a ver es la competencia interespecífica. Ocurre cuando dos especies compiten por un mismo recurso. Cuando este recurso escasea, ambas especies se verán perjudicadas, ya que este es indispensable para su vida. Por ejemplo, dos especies que compiten por un mismo alimento. Por ejemplo, leones y guepardos que compiten por la gacela. La segunda que vamos a ver es la depredación. En la depredación, una especie es beneficiada y la otra es perjudicada. Evidentemente, la especie que es depredada es la perjudicada, mientras que la otra es la beneficiada. Por ejemplo, en esta foto, el pájaro que se alimenta del gusano. La siguiente es el parasitismo. Igualmente hay una especie que se beneficia, es decir, el parásito, y una especie que es perjudicada, el hospedador. Por ejemplo, la garrapata que se alimenta de la sangre del perro. En el comensalismo, una especie resulta beneficiada y la otra indiferente o neutra. Por ejemplo, los pájaros que forman los nidos en los árboles son los beneficiados, ya que el árbol ofrece protección y cobijo al nido y, sin embargo, este no tiene ningún beneficio al tener el nido en su rama. La siguiente relación es el mutualismo, en la que dos especies resultan beneficiadas de su unión. Si los organismos
permanecen íntimamente relacionados, esta relación se llama simbiosis. Por ejemplo, la flor proporciona alimento a la abeja, mientras que la abeja facilita a la flor la polinización. Y para comprender mejor cómo se dan todo este tipo de relaciones en la naturaleza, en el siguiente vídeo vamos a hacer un pequeño ejercicio que lo vais a entender mucho mejor. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Vemos que en las relaciones intraespecíficas hay positivas y hay negativas. En las positivas están las familiares, que nos decían que había relación de reproducción y de cuidado. Muy bien, otra relación positiva en este grupo son las gregarias, porque si bien es cierto no tienen parentesco, se unen para protegerse de los depredadores y la búsqueda de alimento. Otra relación positiva en este grupo son las estatales, donde estos animales se dividen el trabajo y crean una dependencia tan estrecha que ningún individuo podría sobrevivir aislado. Otra positiva son las coloniales. La población de individuos unidos físicamente entre sí forman un organismo común. Pero también en este grupo encontramos una negativa, que es la competencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, son del mismo grupo, se enfrentan porque están buscando un mismo recurso. Por ejemplo, pueden estar buscando la luz, pueden estar buscando una pareja y se enfrentan por ello, o de lo contrario, un territorio. Por el contrario, las relaciones interespecíficas son las interacciones que se producen entre los individuos o poblaciones de diferente especie. En general suelen ser relaciones tróficas, es decir, por necesidad de alimento. Como consecuencia de estas relaciones tróficas se crean las cadenas y redes alimenticias o alimentarias. En el ejemplo observamos a un ave comiéndose un gusanito. En este caso hay un organismo que se beneficia, que es el ave. Sin embargo, también tenemos a un organismo que se ve afectado porque ha sido depredado. Positivas está el mutualismo, que es una relación que aporta beneficio a los dos organismos, en el caso de los insectos que se alimentan del néctar de las flores, a la vez que colaboran en la reproducción de las plantas. Aquí ninguno de ellos se ve afectado, más bien está favorecido. Es el comensalismo. En esta relación se beneficia solo una especie y la otra le es indiferente. Por ejemplo, el tiburón puede trasladar a las rémoras y ellas se ven beneficiadas. Sin embargo, el tiburón pues es neutral, ¿no? Porque él no es ni positivo ni negativo. Una relación negativa en las interespecíficas es el parasitismo. En esta relación se beneficia el parásito que se alimenta del huésped, al cual le provoca un efecto negativo. Por ejemplo, si a un perro empieza, ¿no?, a tener una reproducción de garrapatas, estas chupan toda su sangre y causando en él la destrucción de sus glóbulos rojos. Sin embargo, la garrapata se ve feliz porque se alimenta. Es lo único que sabe hacer, alimentarse.
Otra relación negativa en el grupo interespecífico es la depredación. Esta interacción se produce cuando un organismo de una especie depredador se alimenta de un organismo de otra especie, que es su presa, lo cual implica la muerte del ser vivo que sirve de alimento al otro, como vemos en el ejemplo. En el vídeo anterior vimos lo que era un ecosistema, los componentes de este y las relaciones que se establecían entre los diferentes elementos del ecosistema. Para no hacer el otro vídeo muy largo, solo pusimos un ejemplo o dos de cada concepto. Ahora reforzaremos con un par de actividades lo aprendido en el vídeo anterior. Realizaremos un ejercicio para repasar el concepto sobre biotopo y biocenosis y otro para repasar las diferentes relaciones interespecíficas e intraespecíficas. Así que, ¡adelante! Para el primer ejercicio vamos a imaginarnos que una pecera es un ecosistema reducido a 4 cristales. En este ecosistema hay diferentes componentes. Entre estos componentes hay unos que formarán parte del biotopo y otros que formarán parte de la biocenosis. Vuestra misión, y con mi ayuda, es clasificar estos elementos en cuáles serán del biotopo y cuáles serán de la biocenosis. Iremos sacando uno a uno de la pecera los diferentes elementos, yo iré preguntando por ellos, os dejaré 2-3 segundos para pensar y luego daré la respuesta. ¡Empezamos! Lo primero que tenemos es un foco fluorescente que imita a la luz solar, haciendo que las plantas, en este caso las algas de nuestra pecera, realicen correctamente la fotosíntesis. ¿Biotopo o biocenosis? Pues tanto las rocas como el agua como la arena del sustrato forman parte del biotopo. Y con este ejercicio hemos repasado un poco mejor los conceptos sobre biotopo y biocenosis. En el siguiente ejercicio visualizaremos trocitos de vídeos y películas. En ellas veremos diferentes interacciones que se dan en la naturaleza. Vuestra misión será clasificarlas en relaciones interespecíficas y relaciones intraespecíficas. Y dentro de ellas, ¿qué tipo de relación se establece? Pues que se abra el telón y empezamos. ¿Qué tipo de competencia hay entre las hormigas? Se da una asociación gregaria, que es un tipo de relación intraespecífica donde individuos de la misma especie, no necesariamente emparentados, se unen por un mismo fin. En este caso, una misma especie, las hormigas, se unen entre ellas para ayudarse a no ser depredadas. Vamos a ver el siguiente caso. ¿Qué tipo de relación estamos viendo? Volvemos a ver una relación intraespecífica entre individuos de la misma especie. En este caso, nos encontramos en una competencia intraespecífica, donde animales de la misma especie compiten por un recurso. En este caso, pueden que estén compitiendo por dominar un determinado territorio o por aparearse con una hembra concreta. Vamos a ver qué nos encontramos en el siguiente caso. En este vídeo vemos una asociación entre el tiburón y unos pequeños pececillos que lleva adosados a su cuerpo. Estos pececillos se llaman rémoras. ¿Qué tipo de asociación es esta?
Pues estamos en una relación interespecífica, es decir, entre especies diferentes, de tipo comensalismo. El comensalismo se da cuando una especie resulta beneficiada, en este caso las rémoras, porque las transportan de un lugar a otro de forma más rápida y además el tiburón ofrece protección a las rémoras. Sin embargo, para el tiburón esta asociación resulta neutra, ni le beneficia ni le perjudica. Vamos a ver con qué nos encontramos en el siguiente caso. Antes cepíllate. Jo. ¿Es que quieres que te pique la anémona? Sí. Cepíllate. Vale, ya está. ¿Te has dejado un lado? ¿Dónde? Aquí. Por aquí. Y aquí. ¿Qué relación se da entre Nemo y la anémona? Pues nos encontramos ante una relación interespecífica de tipo mutualismo, que se da entre la anémona y el pez payaso. En esta relación ambos organismos resultan beneficiados, tanto la anémona como el pez. El pez vive protegido entre los tentáculos venenosos de la anémona, que a él no le dañan, y la anémona se beneficia al alimentarse de los restos de comida que deja el pez payaso. Observemos la siguiente Punda, relación. Gombue y Zindoga siguen a su madre donde quiera que vaya. Su padre reina a lo largo de un gran trecho de orilla del lago. Y les mantiene vigilados junto a su madre. Esta vez estamos viendo una relación intraespecífica entre individuos de la misma especie, los leones, de tipo asociación familiar, donde individuos emparentados se ayudan para el cuidado y la protección de las crías. Pues con esto yo creo que hay suficientes ejemplos para entender los tipos de relaciones. Hay más, y algunos que no hemos visto, pero ahí es donde entráis en juego vosotros. Me gustaría que comentarais sobre diferentes ejemplos que nos han quedado por ver. Podéis o no documentar